Buenas tardes a todos, innovadores. Son las 8 de la tarde. Estamos en Twitch y estamos encantados de estar una semana más con vosotros. Recordad, martes a las 8 de la tarde en este canal de Twitch. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de tecnología. Hay muchos despachos profesionales que ya están innovando, que están haciendo sus propios desarrollos, pero dejadme que antes de empezar dé las gracias a nuestros patrocinadores que están saliendo aquí en pantalla. Y por otro lado, ya tenemos preparado a todos nuestros tertulianos, a nuestros compañeros, lo estáis viendo ahí en pantalla. Y dejarme, antes de empezar, que nos vayamos a los orígenes. Yo creo que todos los despachos profesionales hemos sido desarrolladores, ¿no? ¿Quién no ha hecho un desarrollo en un Excel donde ha llevado el control de sus rentas o sigue llevando el control de sus rentas, de sus libros contables, de sus expedientes? Es decir, vamos a hablar de la cultura maker, de ese añadido, de ese complemento que hacemos en el despacho para llevar las cosas como a nosotros no nos gusta, porque quizás la tecnología que tengamos pues no tiene todo aquello que nos gustaría. Es decir, estamos hablando de hacer desarrollos, de ser constructores digitales. Esta palabra me encanta, y para eso pues vamos a compartir experiencia con despachos profesionales que están desarrollando. Vamos a ver si es una oportunidad o no. Y a mí me gustaría hacer un símil pues con una casa, ¿no? Cuando compramos un piso, cuando compramos un inmueble, pues tenemos dos opciones, ¿no? Que no hacer nada, es lo que hay, nos gusta la cocina o no, pero es la cocina que nos han dado, o la habitación, o el salón. Y hay algunos que dicen, yo creo que si tiro esta pared o el baño no me gusta, es decir, que no hacen una gran reforma, pero ya sabemos cuando empezamos a investigar que tirar un tabique es relativamente sencillo. Muchas veces, si nos buscamos la vida, pues terminamos encontrando los azulejos económicos, o encontramos el parquet también económico porque tenemos un amigo o algún conocido. Es decir, que si nos buscamos la vida, pues tirando el tabique podemos ir haciendo nuestra casa como a nosotros nos gusta, ¿no? Bueno, pues hay muchos despachos profesionales que empiezan a descubrir que el software que tienen le pueden ir complementando, y otras veces nos vamos a encontrar que no se trata de pulir o reformar lo que tenemos, sino que lo puedo hacer por fuera. Esto es una ventaja competitiva para muchos despachos profesionales, y también es verdad que al final esto se resume en o tengo dinero o tengo tiempo. Claro, si no tenemos dinero y no tenemos tiempo, pues nos vamos a tener que conformar con lo que nos den y adaptarnos a esa tecnología que tenemos. Bueno, de todo esto vamos a hablar. Hay muchísimos despachos profesionales en España que están haciendo desarrollos porque tienen algún primo, algún amigo, algún cuñado, alguna cuñada, lo que sea, pero que están viendo que eso es una ventaja competitiva. Es más, y esto lo hablábamos en nuestro foro del Club de Innovación hace unos días, que realmente la transformación digital está viniendo de muchos despachos profesionales que han ido haciendo sus propios desarrollos y que tenemos la suerte de que la estamos utilizando otros despachos profesionales. Por tanto, hay despachos que también están viendo la oportunidad de decir, oye, aquello que yo hago para mí, aquella transformación y tecnología que yo estoy haciendo que a mí me sirve, también le pueden servir a otros despachos profesionales. Y es verdad, si no fuera por muchos despachos profesionales que se están comiendo la cabeza, que están invirtiendo, muchos estaríamos en pañales con tecnologías que sí, que nos están ayudando a la hora de hacer cálculos de nóminas, de contabilidad, gestión de expedientes, pero son esas startups, esa gente que realmente tiene ideas, que lo acompaña pues con algún inversor, y juntos con la ayuda de tecnología pues se lanzan al proyecto de hacer desarrollos tecnológicos. De todo esto vamos a hablar, de ventajas, desventajas, consejos que nos van a dar los compañeros. Y bueno, voy a pasar a presentaros a los compis que hoy nos acompañan. Tenemos a Germán Pérez, veo que están los nombres cambiados porque en el último momento ha habido una desconexión y se ha vuelto a conectar Germán. Ahora os cambio los nombres. Arriba a la derecha le tengo aquí a mi lado. Saluda, Germán. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, te escuchamos perfectamente. Muchísimas gracias, Germán. Germán está en Mallorca, va a ser un tertuliano habitual en este espacio de Twitch, del despacho Confialia, Mallorca. Nos acompaña también, hombre, señor Raimundo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal, José Pedro? Muchas gracias por invitarme. Disculparme que me he incorporado unos minutillos más tarde, pero nada, ha llamado un mensajero de Amazon y hay que atender. A Amazon hay que atenderle siempre, que es un referente. Nada, darte las gracias. El tema que has propuesto me parece muy interesante, José Pedro. Creo que hoy vamos a aportar sobre todo un poquito de ilusión, que creo que es algo que tiene que ir muy de la mano de todo esto que estamos hablando, porque no hay que perder la ilusión con todos los cambios, todas las transformaciones digitales, tienen que tener ese soporte psicológico, porque no es una tarea fácil. Entonces necesitamos tener, como digo, esa parte de positivismo de la mano para hacer todos estos cambios. Muy bien, y por último os presento a Víctor. Víctor aquí en Alcalá de Henares, en Madrid, director de la empresa Adis Informática, que ayuda a despachos profesionales, entre otras empresas, pues con tecnología. La verdad es que estamos muy agradecidos los despachos profesionales porque ya se ha convertido dentro del sector en un socio tecnológico, en un partner, en un fabricante, en un desarrollador que ya nos está ayudando a explotar el dato a muchos despachos profesionales. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias, José Pedro. Qué buenas palabras. La verdad es que me agrada mucho eso de que ya nos hayamos convertido en un socio tecnológico, porque es un poco lo que hemos querido siempre, hemos buscado siempre en estos 20 años que llevamos ya como empresa. Perdón, y sobre todo en los últimos 10 años trabajando con despachos profesionales, aprendiendo mucho de vosotros, que es un sector que no conocíamos originalmente, aprendiendo, escuchando mucho vuestras necesidades y las situaciones, viendo cómo os ibais transformando, cómo iban cambiando vuestros negocios, que era un negocio muy tradicional, muy pétreo, si me apuras, se me permite la expresión, y que ha cambiado a un negocio súper dinámico. Hoy vamos a hablar de tecnología y de cultura maker y de desarrollos, y nos estamos encontrando muchísima gente de profesionales que están entrando en este mundo del desarrollo, del mundo de las integraciones, que nos preguntan y que buscan caminos. Y bueno, pues esperamos que en esta charla de este rato compartido podamos aportar soluciones y también polemizar, si es que tenemos que polemizar. Yo ya me apunto aquí 2 cosas que polemizaré después contigo y no hemos hecho más que empezar, así que encantado de estar aquí. Muchas gracias. Venga, pues vamos a empezar con Germán. Germán, ¿algún desarrollo tecnológico habéis hecho en vuestro despacho? Lo digo con ironía. Sí. Como ya comenté la semana pasada, nosotros con un cliente hicimos nuestro primer desarrollo tecnológico, ¿no? Y cogiendo el símil que tú has hecho con construirse una casa, el problema que hicimos nosotros, y para abrir un poquito también el debate, es que hicimos una casa sin planos, ¿vale? Eso es algo que en el mundo de la informática yo creo que ha cambiado un poquito. Ahora se habla de otros tipos de modelización de software, pero antes siempre decían que había que hacer con un desarrollo, que había que hacer unos planos, había que hacer toda una estructura antes de empezar a escribir código cuando hacías una aplicación. Nosotros lo hicimos a lo picapedrero, o sea, a lo albañil, ¿eh? Empezamos haciendo pues un cuartucho, a ese cuartucho le pusimos un cuarto de baño, a ese cuarto de baño le pusimos un dormitorio. O sea, así como tú has explicado del símil de la casa, nosotros hicimos un software sin una estructura determinada. Es cierto que yo creo que aún hoy en día ese software nos ha permitido diferenciarnos de la competencia. Cuando un cliente de alguna manera viene a Confialia, ve o presume o intuye un servicio diferente, porque esa tecnología, ese CRM, esa aplicación propia, trabajando directamente con el dato, pues nos hace diferenciar, no digo ni mejor ni peor, pero sí que nos hace diferente, pero también nos ha hecho cautivo de un tipo
de un tipo de despacho, de un tipo de tecnología que a lo mejor al haber empezado así de una forma muy casera, pues quizás no sé si la casa que tenemos hoy en día era la casa que habíamos pensado al principio, ¿no? No sé, yo al menos como primera respuesta. Deciros que tenéis un chat dentro de Twitch donde si alguno quiere hacer alguna reflexión, alguna pregunta a los que estamos aquí, pues estamos encantados. Estamos actualmente 18 personas. Estamos encantados porque para ser nuestro segundo Twitch, 18 personas para nosotros es mucho dentro de esta comunidad. Raimundo, en tu caso, ¿habéis hecho algún desarrollo interno? Seguimos con la penitencia de hacer nuestro propio CRM. Bueno, no nos hemos vuelto locos con el desarrollo técnico, que es uno de los consejos que yo doy al resto de los compañeros y a cualquier emprendedor, en definitiva, que quiera lanzarse al ruedo, no volverse loco con el desarrollo técnico. Estamos haciendo una aplicación que llevamos desde el 2019, que la interrumpimos 2018, la interrumpimos con la pandemia y que ahora la hemos retomado, como digo, sin volvernos locos, teniendo unas metas muy, muy cortas, muy asequibles, para no desilusionarnos, que vuelvo otra vez a subrayar esa parte subjetiva o psicológica que implica todo desarrollo, el no tirar la toalla, porque no es un camino fácil. Y bueno, lo que hemos conseguido ha sido reducir los tiempos de respuesta, que para nosotros era muy importante, José Pedro, cuando un cliente nos pedía una oferta. Nosotros éramos muy burocráticos, teníamos unos procesos muy largos precisamente para registrar a un cliente y darle oferta, y entonces ahora cuando nos entra un lead, pues en tiempo récord, no te digo 24 horas, mucho antes, en muy poquito tiempo, se registran los datos, se crea la ficha del cliente y se le manda la oferta. Y luego lo que hemos conseguido es, una vez que ya hemos trabajado de cara al cliente, es decir, reducir el tiempo de respuesta, porque, bueno, a todos nos ha pasado que hay veces que has perdido un cliente porque has tardado un tiempo, has tardado más de lo conveniente o de lo esperado en darle un presupuesto. Nosotros hemos mejorado, como te digo, ese tiempo de respuesta, y lo que estamos haciendo ahora es en trabajar internamente. Es, una vez que el cliente ya acepta esa oferta, cómo se pone en marcha todo el mecanismo interno para que cada departamento vaya haciendo las tareas que le corresponden. Ese es nuestro desarrollo interno, eso es lo que estamos consolidando, que como te he dicho anteriormente, no nos estamos volviendo locos con el desarrollo técnico, nos estamos poniendo unas metas muy cortas, muy asequibles, y seguimos en el proceso. Es más, yo creo, José Pedro, que no lo vamos a abandonar. O sea, yo podré cambiar de proveedor de software, podré cambiar los equipos, pero eso ya forma parte de nuestra mentalidad. Es decir, los desarrollos propios, internos de cada despacho, esto es, bueno, pues esto ya es una forma de trabajar que tenemos ya los despachos. Raimundo, a la gente que nos está escuchando le va a encantar que concretemos un poquito más. En vuestro caso, ¿cómo habéis hecho esto? ¿Lo habéis hecho en la nube? ¿Habéis utilizado una base de datos SQL? ¿Estáis utilizando esos presupuestos que lo conectáis con un Word? Vamos a intentar que la gente también vea técnicamente qué estáis haciendo. A ver, hemos hecho un desarrollo web. Lo que nosotros hemos creado es un desarrollo web, una URL. Esa URL lo que hace es que bueno, está hecho en programación en MongoDB, es un lenguaje de programación, y lo que hace es absorber, chupar datos de la SQL del ERP que tenemos. Entonces, lo que hacemos es alimentar este desarrollo web, alimentarlo de datos. ¿Conectáis en tiempo real? ¿Os lleváis los datos del ERP y los guardáis en otro entorno?
Sí, sí, es en tiempo real. Pero lo guardáis en otro entorno. No es una consulta que tira para enseñarlo, sino que cogéis los datos de un lugar y los lleváis a otro lugar. Sí, sí, Primero. sí. De hecho, tenemos un servidor aparte, Fantástico. ¿vale? Y bueno, es el sistema que hemos escogido. Seguramente Bien, haya otros mejores, pero bueno, y nos está funcionando, con lo cual bien. si no funciona, pues perfecto. Y sobre eso habéis creado una ficha de clientes, ¿no? Sí, hemos creado, mira, te comento otra de las cuestiones importantes, que por eso decía que no hay que volverse luego con el desarrollo técnico. Nosotros inicialmente era una herramienta espejo, de manera que era una herramienta que lo que nosotros hacíamos en el RP se reflejaba automáticamente en este entorno. Pero además queríamos trabajar en ambas direcciones. Queríamos que los compañeros trabajaran con esta aplicación, pero que también la trabajase el cliente. Que también el cliente la consultara, se retroalimentara, ¿no? Ahí fallamos porque lanzamos este proyecto y los clientes no lo utilizaban, ¿vale? Vamos a poner un símil como si fuera un portal del cliente. No lo utilizaban. Bueno, ¿qué hicimos? Deshacer rápidamente, es decir, corregir el error en un tiempo de respuesta rápido. Como no teníamos el desarrollo, bueno, era un desarrollo muy primitivo, no nos costó, no perdimos mucho tiempo ni mucho dinero, y decidimos trabajar solo a nivel interno, es decir, que se quedara ese entorno creado solo para la puesta en marcha del servicio y la coordinación. Estoy de acuerdo contigo, es decir, ya es una primera experiencia que estamos viviendo muchos despachos, ¿no? Que eso que creamos pensado en un principio para el cliente, al final nos damos cuenta que termina siendo más útil para nosotros que para el cliente. Pero, perdonadme una cosa, de todas maneras, o sea, desde mi punto de vista, todos los despachos profesionales y todos los que nos están escuchando, si tienen un despacho profesional, tienen una casa. Pasa que es una casa prefabricada y la ha diseñado un proveedor de software. La ha diseñado Sage, la ha diseñado Wolters Kluwer, la ha diseñado Navision, pero ya tenemos, o sea, no vivimos a la intemperie. O sea, ya tenemos una casa prefabricada. Y creo que la primera decisión, no sé, es una opinión, porque si no vamos a ir a desarrollos concretos, pero yo creo que la primera pregunta que yo os lanzaría, y quizás Víctor como proveedor de software, es ¿por qué no nos va bien la casa prefabricada? ¿Por qué necesitamos hacer un restyling o lo que le queramos decir, pero ¿por qué no nos va bien la aplicación prefabricada? No sé, para abrir debate, ¿eh? Yo si ya entrando al trapo, al principio de la exposición de José Pedro ha hablado de dos cosas que son muy peligrosas: los cuñados y los tabiques. Son dos cuestiones muy peligrosas. Es decir, uno se pone a tirar un tabique y se lía con el martillo y rompe la pared y resulta que era un muro de carga y tira toda la casa y se muere. Quiero decir que hay que tener mucho cuidado. Y luego, si le encargas las cosas al cuñado, ya ni te cuento. Eso puede ser mucho más letal. Entonces, lo primero, es una pregunta que acaba de decir, siguiendo al hilo de lo que ha dicho Germán, me parece muy interesante hacerte esa pregunta. ¿Es necesario hacer un desarrollo? ¿Es necesario que cuáles son las razones que me llevan a hacer este desarrollo, ¿no? Y yo lo resumo en tres preguntas, o sea, en tres respuestas. Carencias de la casa, seguimos con los símiles de las casas, carencias de la casa prefabricada tiene carencias y yo tengo que completar esas carencias. No tiene baño o no tiene el nuevo sistema de aire acondicionado, el tiempo está cambiando fuera, necesito poner aire acondicionado, por seguir con el ejemplo de las casas. Víctor tendrá carencias, pero hay mucha gente que vive ahí, ¿eh? Correcto, y a lo mejor en su zona de confort sigues funcionando y te mueres dentro de la casa. Y ahí se acaba y no has tenido que hacer nada. La primera pregunta es si con las carencias puedes vivir, sí o no. ¿Puedes vivir? Sigues. Si no puedes vivir, pues tienes que empezar a pensar en desarrollar. La otra opción es que necesites optimización y automatización de ciertos procesos que vuelven a ser un poco las carencias, pero que por tipos de cambio que tú mismo necesitas internamente. Porque no hay, y ya ahí nos tenemos que salir del símil de las casas prefabricadas, no hay un despacho igual a otro. Igual que no había
una pyme igual a otra, no hay un despacho igual a otro. No te puede servir, y esto nos pasó en el mundo de desarrollo de las pymes, implantando RPs. Tú implantabas un RP de una sectorial de veterinaria, te ibas a otra y tenía diferencias y hacían lo mismo, pero cada una tenía su diferenciación. Siempre había que hacer una personalización. Esto en el mundo de las asesorías ha entrado muy fuerte, ahora ya es totalmente claro. Además, estáis orientando, cambiando vuestras políticas de servicios, reinventándose el modelo, y eso ya requiere unos factores diferenciadores. Que esa sería la tercera parte que yo resumo. ¿Qué es lo que te lleva a hacer un desarrollo? Que te tienes que diferenciar. No puedes tener la misma casa que el otro si estás de cara a la galería vendiendo a tus clientes lo mismo que tiene otro. Es decir, si un fabricante te hace una carcasa y tú tienes ahí y el de enfrente, tu despacho de enfrente tiene lo mismo, no te puedes diferenciar. Entonces necesitas diferenciarte. Yo resumiría las tres necesidades que son esas: las carencias, las automatizaciones por las nuevas demandas y la necesidad de diferenciación. Entonces, ya intentaré explicarlo muy rápido. Yo creo que la primera clave antes de coger el martillo es hacer un análisis de situación, ver dónde estás, cuál es el software que tienes, qué necesitas y seguir una metodología, elegir una metodología, la que sea. Lo que hablábamos, aplicaciones no-code, lo que ha hablado antes Raimundo, desarrollar bajo una web, una URL con MongoDB, elegir una metodología, establecer un plan que recogerá esa metodología y fasear. Esto estoy de acuerdo con Raimundo, hay que fasear el proyecto. O sea, no puedes hacer un proyecto de golpe porque esto es un trabajo. Mira, me ha transmitido una sensación de que ha habido distintas etapas, sub y bajas de dificultades. Hay que fasear ese proyecto para poder llevarlo a cabo. Esas serían las necesidades previas antes de ponerte a hacer nada. Y una vez que tengas eso decidido, lo tengas claro, pues a partir de ahí empiezas a desarrollar. O lo contratas fuera, o lo internalizas, o haces una combinación de ambos sistemas, o contratas soluciones de terceros que te ayudan a resolver o a recorrer más rápido ese terreno. A soluciones que ya están hechas que te permiten seguir diferenciándote. Que esa es otra de las versiones que, digamos, algunas empresas, nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte en eso, dando herramientas que ahorran tiempo para que tú te puedas diferenciar con una herramienta que nosotros ponemos encima de la mesa para estos despachos. En vuestro caso, Víctor, ¿habéis hecho desarrollos, y en este caso hablo para vuestra propia empresa? Nosotros tenemos desarrollos, todo el proceso nuestro está optimizado, utilizamos software de terceros para el ERP, tenemos software para el CRM de otros fabricantes que hemos tenido que hacer integración. Aquí estamos hablando de en teoría poco desarrollo, pero ha habido que integrar el CRM. Por ejemplo, nosotros somos usuarios de Bitrix con nuestro ERP que es de Wolters Kluwer, y luego tenemos aplicaciones de otro tercero que tiene una aplicación para el tema de nuestros técnicos que van con los teléfonos a hacer los propios albaranes. Y luego hemos tenido que hacer nuestra capa propia de informes en Power BI para hacer nuestro sistema de reporting, porque se nos quedaba insuficiente el que había. En nuestra propia empresa hemos utilizado, siendo desarrolladores, software de terceros, y podíamos haberlo desarrollado nosotros, pero muchas veces decíamos, ostras, si este programa está hecho, funciona bien, voy a hacer el proceso de integración y voy a resolver el camino. Podíamos haber acabado haciendo todo, pero no tenía sentido. Y hemos integrado software de terceros y luego hemos desarrollado la capa de personalización nuestra, la que queríamos hacer nosotros de reporting, que era muy personal, muy personal. Esa la hemos desarrollado nosotros en Power BI. O sea que fíjate, 4 herramientas en una pyme como la nuestra. A veces, cuando hablamos de desarrollo tecnológico, parece que estamos hablando de hacer un software montado en SQL a lo bestia. Yo cuando hablo de desarrollo tecnológico no me estoy refiriendo solo al proyecto bestia como el que está hablando Raimundo o como el que su día hizo Germán, sino para mí un desarrollo tecnológico es una integración entre 2 herramientas. Para mí un desarrollo tecnológico es hacer un workflow o una automatización. Es decir, esto es como en una casa, ¿no? Pues para mí tirar el tabique pues no es una gran reforma, como dice, hay que tener cuidado, pero no es una gran reforma, pero que para mí ya supone comodidad, y esto si lo llevamos al mundo de la empresa significa eficacia, etcétera, etcétera. Por tanto, desarrollo tecnológico vamos a tener que pasar por él sí o sí, porque nos vamos a tener que integrar sí o sí, vamos a tener que hacer un workflow sí o sí. Es decir, las herramientas que vienen, aquí introducimos el concepto de cultura maker, vamos a tener que hacer cosas sí o sí.
Entonces, yo el primer tip que quiero enviar es que ya tengo todo montado y con esto no voy a tener que cambiar. No, porque las cosas también van evolucionando. Hace unas semanas estábamos hablando de cómo llevar el wifi por la casa. Hemos visto que antiguamente algunas casas ya traían los sistemas de cable por toda la casa, y hablo con el informático, me dice que no, que ahora con la fibra óptica que ya no corre igual, entonces hay que comprar un aparatejo que lo metes por la luz y es como si el wifi ya fuese por la corriente de luz, ¿no? Y en el foro que tenemos empezaban a salir 3.000 cacharros que cada uno tenía, que había montado en casa para montar la wifi. Oye, pues es que necesitamos llevar la wifi por las habitaciones y es así, es fundamental y nos ha pillado a todos con el pie cambiado de que no tenemos los enchufes que automáticamente, hombre, pues las casas que ya se hagan nuevas pues ya vendrán con todos los cables, ya vendrán con unos sistemas de domótica espectaculares, las neveras que tenemos las tendremos que cambiar el día de mañana porque ya se conectan al móvil, es decir, que creo que la tecnología nos va a forzar a tener que estar continuamente investigando. Yo lo que quiero poner encima de la mesa es, pensáis, y ahora me voy un poco a los desarrollos un poco más profundos, un poquito más de más envergadura. ¿Pensáis, Germán, Raimundo, Víctor, empiezo por Germán, es una ventaja competitiva? Para ti, Germán, el hecho de haber hecho tu programa, que además lo has bautizado como Consulto, que para aquellos que no conozcan, pues al final es como un CRM interno para gestionar pues tus tareas, tu ficha de clientes, ya el otro día hablabas de utilizar el dato, ese es tu CRM propio en el que llevas muchos años, donde has ido evolucionando, has tenido que cambiar de tecnología también hace un año aproximadamente. ¿Eso tú crees que está siendo una ventaja competitiva para ti? Sí. Pero desde el primer momento. O sea, yo pude entregar un producto final de valor añadido con ese primigenio desarrollo tecnológico que hice yo solo, de alguna manera, ¿vale? Evidentemente no pude continuar mucho tiempo con él porque tenía que dedicarme a la parte técnica, a la parte de atención al cliente. Lo que pasa que hay que definir un poco, hay que definir esa estrategia. O sea, yo pienso que la casa prefabricada puede ser, o lo que sería el utilizar un software de alguna manera ya cerrado, el típico software de ERP que estamos utilizando nosotros hoy en día para realizar pues, todo el servicio de asesoría contable, fiscal, laboral y asesoría de empresas, tienes que tener mínimamente claro para qué necesitas ese valor añadido de un desarrollo tecnológico y qué camino le vas a dar. Porque si no, también muchas veces inicias un desarrollo que no sabes muy bien hacia dónde te va a llevar y generas unos gastos, generas unos costes, generas un desarrollo tecnológico que luego a lo mejor vas a ser cautivo de él y que te ayuda a crecer durante mucho tiempo, pero que luego tienes que seguir esa estrategia de ir alimentándolo y cuidado que los costes pueden ser relativamente elevados, ¿eh? O sea, nosotros hemos pasado de, como yo he dicho, de hacer yo solo un pequeño desarrollo de una base de datos a incorporar a un informático en el despacho, con que tendrá su nómina, que tendrá un momento dado, un momento de que habrá que sustituirlo o no habrá que sustituirlo, que lo mismo decide cambiar de empresa. Quiero decir, muchas veces sabes cuándo empiezas, pero no sabes muy bien cuándo acabas. Y yo siempre digo que nos ha ayudado a crecer mucho, pero en un determinado momento nos generó un grave problema porque el cambio de tecnología nos estaba generando un stop, un cuello de botella que no había manera de resolverlo. Fue un problema. Me gustaría, antes de continuar, porque sé que hay muchos freelance que siguen también estos vídeos, que en todo momento el enfoque que estamos dando es para aquellos emprendedores dentro del sector jurídico, dentro del sector de la asesoría, que tienen en su cabeza el crecer, ser un despacho un poquito más grande, que se van a encontrar
con que necesitan herramientas más allá de las que hay en el mercado. Entonces, bueno, aunque seas emprendedor, pero si tienes claro que quieres crecer, bueno, pues creo que está más enfocado en esa línea. Lo digo porque pienso mucho en aquellos despachos que son un poquito más pequeños. En vuestro caso, Raimundo, ¿te compensa realmente, económicamente, haber hecho esos desarrollos? ¿O crees que, dice, ¿para qué me meto en esto? Mira, al principio te he comentado el tema de la ilusión, de tener una actitud positiva. Eso, insisto, es muy importante. Tú preguntabas, ¿te merece la pena? ¿Eres competitivo? Para ti esta ventaja competitiva, para mí lo es desde el mismo momento en el que me lo estoy planteando. Desde el mismo momento en el que yo pienso de cómo puedo mejorar esto, cómo puedo hacer este proceso en 2 pasos y no en 5. Desde ese momento ya me estoy convirtiendo en un mejor profesional y eso ya se traslada directa o indirectamente en la manera en la que tengo de trabajar con los clientes. O sea, es una cuestión de actitud. O sea, el hecho de ser inconformista con lo que tienes, querer mejorarlo y meterte en el barro de desarrollarlo con mayor o con menor fortuna, eso en la práctica, en el día a día, se traduce en un cambio de actitud a la hora de trabajar y a la hora de desempeñar tu profesión de cara al cliente. Y eso el cliente lo ve, porque se nota, se percibe, se huele, se siente esa proactividad y esa actitud de querer mejorar, que al fin y al cabo es lo que queremos, mejorar los procesos, mejorar los tiempos y ser, lógicamente, más rentables y más productivos. Con lo cual, independientemente de que el camino esté sorteado de obstáculos y sea a veces pues es una montaña rusa de emociones, para mí compensa porque desde el punto de vista de la actitud demuestra que queremos mejorar. Y eso, de una manera u otra, se traduce a la hora de prestar el servicio. O sea, eso significa que aquellos que estamos apostando por los desarrollos técnicos no somos profesionales o asesores mediocres. No queremos el sota, caballo y rey. No queremos lo típico. Queremos diferenciarnos, queremos ser competitivos. Entonces, aunque tu desarrollo sea más complicado, sea más difícil, más fácil, más económico, más costoso, al fin y al cabo, bueno, pues eso es el camino que has escogido, ¿no? O el camino que puedes tener con tus recursos y con tu tiempo. Pero al final lo haces y al final lo terminas. Y eso, como te digo, se termina traduciendo en el servicio al cliente. Estoy convencidísimo. Mira, yo hay una cosa que me molestaba mucho cuando escuchaba a los proveedores tecnológicos, es que el sector está muy anticuado, es que el sector no quiere invertir. Falso. Falso. El sector está deseando invertir. Y si hay algún proveedor tecnológico que nos está escuchando ahora, tenedlo en cuenta. Están deseando invertir. Doy fe de eso. Ahora, el que acaba en un desarrollo tecnológico, Germán acaba en un desarrollo tecnológico porque no encontró en el mercado nada que le ayudase a tener ese desarrollo tecnológico. Tú has acabado, Raimundo, haciendo eso porque no has encontrado nada en el mercado. Es decir, que si tú hubieses encontrado algo en el mercado, yo, por ejemplo, no he ido a esos desarrollos, sí con otras cosas, pero, por ejemplo, yo en el CRM, pues me lancé, en ese caso, a hacerlo en Salesforce, como ya he hablado muchas veces, que al final es un desarrollo que estoy haciendo a medida. Sí es verdad que en una plataforma o en una base, digamos que en un terreno o en una urbanización, pero a lo mismo he acabado ahí haciendo eso porque no he encontrado en un vertical, ¿no? Entonces, ojo con el mensaje de que somos antiguos, de que no queremos invertir, etcétera. Si la preocupación que tenemos todos los despachos es que queremos mejorar nuestro despacho, queremos. Y ahí donde terminamos muchos frikis comiéndonos la cabeza, haciendo desarrollos, haciendo verticales, compartiendo a ver si somos capaces de llegar a algún lado. No sé qué opináis, Víctor. Pero, José Pedro, es que eso es una cuestión que lo hemos hablado muchas veces. Nosotros nos diferenciamos porque no nos gusta la frase es que siempre se ha hecho así, es que esto se hace así, o es que esto siempre se ha hecho así. No, señor. O sea, y lo hemos escuchado incluso
de algún empleado, ¿no? Y oye, ¿esto por qué lo haces así? No, es que siempre se ha hecho así. No, Eso, señor, o sea, no puedo estar más de acuerdo con cambiar José las Pedro. cosas. No puedo estar más de acuerdo en el sentido de que nosotros lo hemos experimentado digamos, en primera persona. Nos dimos cuenta ya hace tiempo que los despachos estaban totalmente desasistidos tecnológicamente por los fabricantes. De hecho, por eso estamos aquí hoy. Es decir, la razón que nos dimos cuenta que si querías despachos que tenían que hacer integración con sus clientes, con grandes cuentas, con pequeñas cuentas, que se iban buscando la vida como podían, que había una amalgama ahí de soluciones que tenían que ir acudiendo a ellas porque no había, la oferta no estaba cerrada ni mucho menos, había muchos huecos. Nosotros nos hemos intentado preocupar de rellenar esos huecos, esas carencias con nuestros productos. Y hay muchas ganas, pero muchísimas. Es decir, además puedes invitar, que no tengo ningún problema de que haya muchísimos más actores, porque hay una cantidad de trabajo impresionante por hacer, por toda la demanda que todavía hay que cubrir en todas las funcionalidades, desde el CRM hasta la parte de automatización, hasta cualquier desarrollo que abordemos. Yo quería hacer una puntualización, y esto es importante, que todos los que habéis hecho el desarrollo, Germán, Raimundo y José Pedro, y todos aquellos que quieren hacer un desarrollo, es muy importante la homologación y la normalización de la información. Es decir, esto es un tema que te puede llevar a descarrilar un desarrollo o a llevarlo a éxito. Es decir, si tú consigues... nosotros, antes me has preguntado por nuestra empresa. Nosotros tenemos distintas soluciones, hasta 4 soluciones distintas. O sea, que fíjate qué poquito hemos programado siendo una empresa de desarrollo para la necesidad que nosotros teníamos interna, pero teníamos un dato único. Teníamos una única base de datos. Es decir, no teníamos una base de datos aquí, otra aquí, otra aquí y tal. Todas las soluciones atacaban a un dato único. Es decir, cuando se daba de alta un cliente, se daba de alta en todos los sitios. Cuando se da de alta un servicio, se da de alta en todos los sitios. Cuando se produce un albarán en una PDA, llega directamente al ERP, eso entra en los procesos de facturación, automáticamente alimenta el Business Intelligence. El CRM, por supuesto, todas las ofertas y todo lo que se va creando va entrando directamente al ERP. Toda la información está centralizada. Esta es la clave, yo creo, además a la hora de abordar un desarrollo propio. Antes habréis hablado que tenías una base de datos MongoDB, que al final será tu base de datos central, donde vosotros irán a parar ahí todas las solicitudes nuevas, irán a parar los indicadores y la información que tú necesitas de tu ERP, y esa es tu base de datos única. A partir de ahí tienes que construir. La homologación de la información, y más en un segmento, en un sector en el que hay tantas fuentes y tantos orígenes de datos, yo creo que es la clave. Es decir, tú en tu Salesforce seguramente habrás hecho lo mismo. Habrás tenido que hacer un servicio de integración para tener la información de lo que va pasando en Salesforce, tenerlo en tiempo real y viceversa. Lo que está pasando en el programa de contabilidad que te interesa que esté en Salesforce, tienes que hacerlo bidireccional. Esta yo creo que es un poco la clave a la hora de sentarte a pensar, lo que decía Germán, ¿a dónde voy? ¿No? ¿Y qué quiero hacer? ¿No? Un proceso que hizo Germán, que me consta que fue la integración y la homologación de toda su información en una base de datos central, que es la que él controla, ¿no? Y esa base de datos es con la que luego puede hacer otros desarrollos. Si te cambian uno de los RPs, o cambias de RP, si te cambias de fabricante o cambias de alguna de las herramientas que tienes, al tener la base de datos tú centralizada y los desarrollos orientados en esa base de datos centralizada que es tuya, aquí podríamos hablar en otro momento del dato. Hablaremos. Los desarrollos tienen que seguir funcionando. Lo que tienes que hacer es cambiar los conectores hacia los distintos programas para que todos esos desarrollos donde te estás gastando el dinero, donde estás haciendo las inversiones, sigan funcionando. Eso yo creo que es un poco la clave a la hora de abordar el desarrollo y puede que evites, en gran medida, vas a evitar el descarrilamiento o que un proyecto no se lleve a término en tiempo y forma. De todas maneras, yo he habido una cosa que ha dicho José Pedro en la que creo, bueno, personalmente no estoy de acuerdo y es la siguiente. No vas a encontrar un vertical, porque es imposible encontrar un vertical. O sea, es muy complicado que cojas cuatro directores de un despacho profesional y que le puedas vender la misma solución a los 4 en cuanto a CRM, porque todos tenemos una visión diferente del despacho y sí que es cierto que por lo que me consta a mí, Addis y otros proveedores de software, pues como Salesforce, que tú puedes adaptar la solución a tu forma de trabajar, y Addis lo que hace es dejar una capa de personalización, que para mí es una
una idea en cuanto a portal del cliente muy disruptiva y muy acertada. Otra cosa es cómo se puede llevar a cabo, y Víctor está aquí un momento dado para explicarlo, pero el producto 100% cerrado ya se hizo y se llama Sage, o se llama, bueno, el nombre comercial que tenga, o se llama A3 o Voltes Clubers, o se llama Navision, se llama Sumar, se llama Heife, se llama lo que sea. Porque ellos ya han tabicado, volviendo al mismo Sibin, todo aquello, lo que va a necesitar un despacho. Todo lo otro es que tú lo quieres blanco, yo lo quiero gris. Es que yo quiero que se haga de esta manera y otro lo quiere igual, pero un poquito diferente. Entonces, claro, al final, eso cada uno que se pague de alguna manera su desarrollo y su evolución. Pero yo creo que es prácticamente imposible. Bueno, de hecho, tú el otro día hacías una pregunta, ¿no? Es que aquí los clientes son diferentes. Bueno, es que aquí cada despacho es diferente. Por eso yo creo que es prácticamente imposible encontrar un vertical como tal. Pero permitidme un comentario y creo que es hacia dónde creemos nosotros que va esto. O sea, los propios fabricantes que tenían su software tasado, que es un software además que no es nada moderno en muchos casos, que es un software que se hizo hace un montón de años, antes de la anterior crisis. La mayoría de estos casos de los software que se he enumerado son anteriores a 2008. Los nuevos fabricantes que están sacando versiones nuevas, de estos grandes fabricantes, ya vienen con un marketplace debajo del brazo. O sea, ya están creando software porque ya van percibiendo que va a haber que hacer, que va a haber que abrir el melón para que muchos fabricantes, muchos pequeños fabricantes o otros fabricantes o los propios despachos incluso que sean capaces de desarrollar, que habrá muchos que lo harán, puedan colgar en esos marketplaces esas soluciones para poder comercializarlas y abrir totalmente la lata. Es decir, que esto es hoy. Nosotros hablábamos en un congreso que estuvimos la semana pasada con un concepto de transformación digital. Hablan de transformación digital y nosotros lo hemos preferido llamar transición digital. Hoy tenemos que adaptarnos a los software de suite que son antiguos y tenemos que construir soluciones ad hoc para estos software, pero y todo lo que hagamos tiene que servir además para lo nuevo, eso es muy importante, pero los propios fabricantes están poniendo el foco en esta visión que estamos teniendo hoy, en la que, bueno, pues pensaba yo que íbamos a polemizar, pero estamos bastante de acuerdo, ¿no? en este tema, porque es necesario diferenciarte. Tú no puedes, si te venden una cosa igual que el del vecino, no te puedes diferenciar. Y si, como ha dicho Raimundo, tú necesitas ser mejor, diferenciarte, tú no te conformas, tú quieres no ser igual y no decir que esto es lo que hay, punto, pues no puedes comprar la solución de tercero. Te la tienes que poder, personalizar. Nosotros ahí lo teníamos clarísimo desde el principio. Y luego la posibilidad de crear soluciones ad hoc para poder optimizar y mejorar tu servicio de atención al cliente. Esas eran nuestras dos claves. Fijaos, yo estoy viviendo también, y quiero ir un poquito más allá en desarrollos tecnológicos, y me estoy dando cuenta que efectivamente ya todos los proveedores tecnológicos más modernos, que ya son fabricantes, están creando sus marketplace con sus verticales. ¿Qué estoy descubriendo yo? Y voy a contar mi experiencia. Que claro, que cuando vas a todos estos fabricantes, a todos estos satélites, tienen que vivir. Es decir, y al final te das cuenta que la estadística viene siendo que te quieren cobrar entre 10 a lo mejor a 30 euros por usuario, o de 5 euros a 10, 15 euros por usuario, lo cual está bien, pero a lo mejor tampoco necesitas tanta herramienta, ¿no? Entonces, en mi caso estoy trabajando con un freelance en la India y con un freelance en Estados Unidos, porque me estoy dando cuenta de que se puede desarrollar, es decir, puedo, en vez de coger un vertical que no lo estoy encontrando y si lo encuentro al final es más cuota mensual y más cuota mensual. Ojo con lo de las cuotas mensuales, ¿eh? Yo ya trabajo con 65 suscripciones. 65 suscripciones. Antivirus, no sé qué, el programa para no sé cuánto, el de la moto, el tal. Oye, cuidado que todos esos son 20, 50, 80, 100, 120. Y he empezado a descubrir que me sale más barato pensar un ratito, gastarme $200 o $300 y tenerlo hecho. Mucho más sencillo y está hecho para siempre, porque muchas veces necesitamos cosas muy sencillas. Entonces voy a esta parte, ¿no? Que las herramientas que vamos a tener en el futuro van a ser herramientas que te van a permitir hacer tú tus propios desarrollos. Ojo, si tienes un vertical, fantástico, pero que por poquito dinero te lo vas a poder hacer tú. Y donde yo creo que existe una oportunidad muy bonita a través de las colaboraciones, del compartir, de hacer estos vídeos, es que nos contemos, ¿no? ¿Qué cosas estamos haciendo? ¿Qué cosas se pueden desarrollar? Porque lo que nos faltan muchas veces son ideas.
Nos faltan ideas en este sector. Nos faltan formas de trabajar. Sí, que vendrá. El problema es, como dice Germán, es que viene alguien, nos hace un vertical, alguien lo ha pensado, pero lo ha pensado para él. Pensar que esos verticales que hoy existen de checklist, de portal del cliente, etcétera, etcétera, están hechos por un despacho para su propio despacho y que han aprovechado la ola para que lo puedan utilizar otros despachos. Pero el origen es que estaba hecho para él. Si yo trabajo con el CRM que tiene Germán, está hecho con sus ideas, con su sistema, con lo que él tiene en la cabeza, con su parte de crecimiento, pero a lo mejor para mí no me vale, o sí, ¿vale? No, pero es que no está. Germán no hizo un CRM para mi filosofía, la hizo para su filosofía. Entonces, bueno, yo creo que... Y tras una evolución, y tras una evolución de año tras año. Entonces, eso implantado a lo mejor a un despacho, pasar de 0 a 100 en gestión de tareas y procesos, pues puede ser traumático. Por eso aquí introduzco que la tecnología del futuro va a ir pensada para empoderar al despacho. Para que sea el despacho el que diga, mira, aquí tienes una herramienta para que tú, con tus propias ideas o las que copies a un tercero, vayas al infinito. Es decir, para mí, por ejemplo, que lo estoy viviendo con Salesforce, Salesforce no es una herramienta, es una herramienta que te permite empoderarte e ir tú al infinito con ella. Por tanto, no es una herramienta como hasta ahora de, mira, esto es lo que hay, me pagas todos los meses y aquí te tengo cautivo. Eso desaparece. Totalmente. Porque esa es la cultura maker, eso es el Google Form. Por cualquiera se puede montar un formulario con el Google Form. Pon lo que te dé la gana. ¿Qué quieres? ¿Hacer una pregunta de selección? ¿Quieres hacer una pregunta de observación? ¿Qué quieres hacer? Bueno, pues te montas el Google Form y a partir de ahí conectas. Entonces, son herramientas abiertas. Entonces, bueno, esto cambia las reglas de juego, ¿no? Entonces ya no va... Por eso yo estoy viendo, por ejemplo, que estas herramientas grandes, los verticales, lo veo más como un coste que como una inversión en sí. Es que, bueno, yo creo que hay que diferenciar entre lo que es un desarrollo ad hoc o algo que te haces tú para ti mismo y un producto. Son diferentes visiones que no tiene por qué ser. Es decir, tú te haces un desarrollo para ti que te funciona perfectamente y hasta que eso lo conviertes en un producto que puedes exportar y vender a terceros o convertirte en un fabricante, el salto puede ser enorme. Es decir, porque tiene que tener pues un montón de criterios y el proceso de desarrollo pues, se complica muchísimo más y eso todavía lo puede hacer más costoso. Pero estoy de acuerdo contigo que muchas veces es más fácil hacerte tu propia herramienta y me gustaría saber qué herramienta estás haciendo en Estados Unidos y en India, ya que está para coger ideas por curiosidad, pero está clarísimo que a veces es mucho más barato. Y el modelo Salesforce, este modelo de Salesforce de que tú tienes dentro del propio sistema herramientas para poder desarrollar y poder extender la funcionalidad del producto adaptada a tus necesidades, es nuestra filosofía. No queremos ni mucho menos, Dios nos libre, ojalá nos pareciéramos a Salesforce en algo, pero intentamos imitar a los que más nos gustan en ese sentido. Y nuestra cultura ha sido desarrollar productos que se pudieran extender la funcionalidad. Es decir, yo te pongo la pista de juego, o el tablero de juego, te pongo las piezas, te pongo las reglas, te pongo todo esto y ahora tú juegas con estas piezas. Claro, y te haces tú el mecano como tú quieras. Esa filosofía es... Los fabricantes que apuesten por esa filosofía, y ojalá que nosotros consigamos desarrollar en su conjunto todo lo que tenemos tanto en marcha ya como que tenemos previsto, los fabricantes que lo hagan son los que creo que van a triunfar o van a tener más posibilidades de llegar a más público, porque los Germanes o los Raimundos que tienen esas inquietudes no se van a conformar con un producto tasado, ni por asomo, van a querer diferenciarse de los demás y además van a querer personalizarlo y van a querer meter cuchara y van a decir, y esto lo cambio aquí, esto lo hago allá, y la aplicación tiene que tener esa posibilidad para poder ser diferenciadora. En vuestro caso, Germán, al final estamos hablando de que puede haber en un futuro tantas herramientas como despachos. ¿O no? Bueno, como mínimo tantas personalizaciones como despachos. Para nosotros el gran cambio o uno de los grandes cambios que hubo y nos costó mucho dar ese salto, porque piensa que nosotros empezamos, como os expliqué la semana pasada, hace 26 años con una base de datos hecha por mí, que bueno, en el fondo era una base de datos de escritorio que
que era difícil de comunicar pues, con todo el mundo en la nube, que era un poco, las palabras técnicas seguro que Víctor las sabe expresar mejor que yo, pero era difícil de compartir, para decirlo de una manera, ¿no? Cuando, por ejemplo, a diferencia de Raimundo, que ya ha empezado con una base de datos que reside, entiendo yo, con una URL, que reside en la nube y que de alguna manera ya ha empezado en un punto mucho más avanzado que nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros, lo que hemos venido haciendo hasta ahora es todo aquello que teníamos en una tecnología, que era una tecnología que era Access, era un producto de Microsoft que de alguna manera, que si no voy mal, era una programación por objetos o algo parecido así, pues a poder atacar, en lugar de una base de datos del propio Access, atacar una base de datos SQL. Eso para nosotros nos ha abierto todo un mundo, porque el dato que solamente estaba a disposición, a nuestro alcance, a disposición solamente de nuestro despacho, en nuestro sistema operativo, en nuestro dominio, lo podemos compartir con el resto del mundo a través de los protocolos HTTP, a través de Internet. Entonces, eso, bueno, es un mundo que yo no creo que tenga años suficientes para acabármelo, porque las ideas brotan, bueno, hasta el infinito y más allá, ¿no? Pero entonces, ahora estamos un poco en ese desarrollo, intentar compartir con clientes, con otros compañeros, con otros despachos, todo eso que hemos venido haciendo en desarrollos solamente en nuestro servidor, por decirlo de una manera, con el resto del mundo. Eso es un gran proceso, pero forma parte de una evolución que a lo mejor nosotros empezamos rápido, luego nos paramos, luego podremos seguir empezando. No sé, para nosotros es prácticamente imposible que despachos con las inquietudes que tenemos, aquellos despachos que no nos va bien la tabiquería preestablecida, puedan adaptarse a nosotros. Como mucho, con una capa de personalización, porque si no lo veo imposible, vamos. Raimundo, nos dice F. Gómez 66 por el chat, a ver qué opinas tú. Dice, él concluye, creo que lo más importante es elegir el RP que se acerque lo máximo a tus necesidades y que puedas atacarle con otras aplicaciones que cubran sus carencias. Somos asesores, fijaos lo que dice ahora, y no desarrolladores de software. Además, la inversión es alta y el retorno no es seguro. Aquí muchos despachos están diciendo, oye, que somos asesores, macho, no somos desarrolladores de software. Bueno, el paradigma de la profesión está todavía en el aire, ¿no? A ver qué podremos llegar a ser. Yo creo que somos algo más que asesores. Se lo puedo decir a muchos clientes, ¿no? Oye, yo soy asesor, no soy psicólogo. Y creo que gran parte de nuestro trabajo es ser psicólogo. Pero bueno, a lo que voy, si todos y cada uno de nosotros, si Germán, José Pedro, si yo tuviéramos un taller mecánico, un taller de chapa y pintura, estoy convencido que todos tendríamos el mismo programa. Y no tendríamos apenas desarrollos y personalizaciones. Yo creo que no, pero bueno. Voy a decir cuáles son mis razones. El origen es que nosotros damos un servicio muy particular. Es decir, no entregamos una cosa tangible o no hacemos un servicio concreto, no hacemos una obra concreta. Nuestra tarea muchas veces es de predicción, de acompañamiento, y eso exige una creatividad mayor que cualquier otro sector. ¿Me explico? O sea, si yo tengo un coche, un taller mecánico que lo único que hago es arreglar pinchazos de ruedas, voy a tener poco espacio para la creatividad, pero es que nosotros aquí tenemos que hacer siempre ingeniería fiscal y jurídica para resolver problemas que la legislación muchas veces va por detrás. O sea, nosotros estamos de la mano de la sociedad, de la mano de los empresarios que nos plantean todos los días cuestiones y problemas que no sabemos cómo va a responder la administración. Porque muchas veces son cosas nuevas. O sea, ¿a cuánto de nosotros se nos puede llegar un cliente hablándonos de Bitcoin, de blockchain? Mira, por ejemplo,
yo ahora tengo clientes, me están llegando clientes que son startup y que tienes que estar un poco en esa sintonía, manejando la jerga y teniendo en cuenta la filosofía de empresas que se construyen de forma rápida, que quieren crecer muy rápido y que estén apoyados en tecnología y que tienes que estar muy puesto en posibles acuerdos de socios para la entrada de inversores. Eso no es lo tradicional. Eso no es de Paco el frutero o Manolo el taxista. Es que la sociedad está cambiando, cambia muy rápido, la tecnología va cada vez más rápido y nosotros demandamos un servicio que como digo, es un servicio muy de predicción, de planificación y de acompañamiento. Y eso requiere de una creatividad mucho mayor y, por tanto, de personalizaciones mucho mayor que si nos dedicamos a otro sector. Sí, de todas maneras, un poco en la línea que comenta el chat, este compañero que ha escrito algo en el chat, o sea, es cierto que somos asesores, pero una de dos. O sea, yo entiendo ese planteamiento que él dice para despachos boutique o despachos con un asesoramiento profesional muy elevado. O sea, sin gestionar el volumen. Ahora bien, somos asesores, pero con volumen. Si tenemos despachos con volumen, aparte de asesores, también somos gestores. Y somos gestores de la información, no hablo de gestoría. Hablo de gestor de la información, hablo del flujo de la información. Entonces, si como dice Raimundo, a algún asesor como nosotros se nos ha ocurrido calcular la fiscalidad de todos nuestros clientes a un año vista, por ejemplo, si estamos a principios del año 2022 o a finales del año 2021 y le queremos calcular el impuesto de sociedades a todos nuestros clientes en una predicción del impuesto de sociedades que van a tener que pagar en el verano de 2023, señores, no se trata de asesorar, se trata de gestionar el flujo de información y el volumen de trabajo para llegar a ese fin. Una de dos. Yo entiendo que puede haber compañeros que no se les ocurra o que no entiendan para qué hacer esa predicción o esa simulación o ese presupuesto contable, ese presupuesto fiscal de verano del 2023 del impuesto de sociedades. Pero hay otros que sí que se nos ocurren y que de alguna manera necesitamos herramientas ofimáticas para poder decir que vamos a hacer ese cálculo y, aparte de decirlo, trasladarlo al cliente. Vamos a ir terminando porque además ahora Germán se tiene que ir porque tiene otro Twitch con Ibai y nos va a tener que dejar. Yo creo que aquí te vas a divertir más, Germán, pero bueno, sabemos el compromiso de la gran audiencia, etcétera, etcétera. Claro, para ir terminando, venga, un minuto cada uno con una reflexión de lo que hemos estado hablando en esta ya casi una hora. Víctor. Pues yo creo que intentando responder al chat e intentando responder a vosotros tres, a mis compañeros del Twitch de hoy, pues os diría que tienes que ponerte en manos de profesionales. Igual que yo no me atrevo a hacer la declaración, y os lo digo, no me atrevería a hacer un impuesto de sociedades, no me atrevería a solicitar un ERTE o no me atrevería a hacer cualquier gestión, y para eso están los verdaderos profesionales. Yo creo que tenéis que acudir o tenéis que tener de la mano a un profesional. Yo creo que no ha quedado claro. Yo creo que se ha interpretado mal posiblemente en el chat que Raimundo no ha picado código ahí con MongoDB. Ha buscado gente que le ha hecho un trabajo de adaptación, ojo con Raimundo. Y lo ha o ha tenido alguien más, como mínimo, que le ha ayudado a decidir qué era la opción. Y tú has hablado de India, de Estados Unidos, de externalizar, Germán de meter profesionales dentro de su propia plantilla, que los tiene muy buenos. Es decir, todo lo que cada uno tiene que saber cuáles son sus funciones y sus atribuciones. Te tienes que poner en manos, pero sí tienes que saber, y eso es una obligación, y esta es la respuesta que yo le daría a la persona del chat, que tienes que cambiar, que es que esto es imparable, que la sociedad te lo está demandando, que cada vez tenemos que adaptarnos a estos cambios con mayor velocidad, que estar cambiando vuestro modelo de negocio a una velocidad increíble, al mismo tiempo que cambia la tecnología, y que tenéis que como hemos dicho, diferenciaros y adaptaros a esos nuevos tiempos. Para eso te hace falta conocer la tecnología y saber, cuando te pongan delante un plan tecnológico, cuál es el bueno, cuál es el acertado. Y tienes que aprender, no te queda otro remedio. No sé si tendrás que aprender a programar en SQL.
no creo que tengas que acabar aprendiendo, pero sí sabiendo qué es el SQL, sabiendo cómo se integra, sabiendo qué soluciones hay en el mercado y conociendo a los distintos proveedores tecnológicos que te pueden ayudar a hacer esa transformación. Y yo creo que esa sería mi reflexión y mi consejo a toda la audiencia que está aquí de despachos. Raimundo. Raimundo. Bueno, yo primero, inconformismo. Creo que tenemos que apostar por el inconformismo, por no ser mediocres, por diferenciarnos, y si apuestas por eso, la solución es los desarrollos tecnológicos. Segundo, no volverse loco, testear mucho, ensayo-error, mínimo producto viable, con todo el tema de los desarrollos. Y de tercero, que no hemos tenido tiempo de hablarlo, cuidado con la parte emocional de los cambios. Cuidado con la implementación de estos cambios en nuestras organizaciones, porque generan a veces rechazo, la gente no lo acoge muchas veces con buena cara, muchas veces los empresarios nos vemos en la batalla de tener que convencer a nuestro cliente interno de ciertas soluciones y personalizaciones. O sea que podemos hablar largo y tendido otra hora más de la gestión del cambio y de la reticencia que hay muchas veces en las propias organizaciones a la hora de hacer esos cambios tecnológicos, que lo que la gente quiere es comodidad, confort, que no me lo cambien, que no me lo quiten, hacerlo como se ha hecho toda la vida, y eso también es un elemento que hay que valorar, y hay que tener, como digo, esa ilusión constante para que no decaiga ese ánimo de mejora. Yo seré muy breve. Yo diría, utilizando el símil de si no voy mal es de Nike, si lo imaginas, desarrolla o personaliza. Si te lo puedes imaginar, hazlo. Si no, especialízate mucho, porque en la masa hay una guerra, habrá una guerra de precios muy complicada. Entonces, ese sería mi consejo. Pues yo mi conclusión, voy a ir un poco en la línea de lo que ha dicho Víctor, sí a los desarrollos tecnológicos, no estoy hablando de desarrollos tecnológicos grandes, ya he definido al principio que los desarrollos tecnológicos pueden ser grandes o pequeños, por tanto sí es importante que te vayas reuniendo de gente informática. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho F. Gómez, que me imagino que será Fernando, que no somos desarrolladores, pero sí vamos a tener que desarrollar. Y o lo hacemos nosotros o vamos a tener que buscar gente especializada en el mercado. Entonces, hasta ahora y desde hace muchos años hemos empezado a colaborar entre despachos profesionales, y yo creo que es importante ahora que los despachos profesionales empecemos a colaborar con empresas informáticas, con esos freelance, con esas empresas que entienden nuestro negocio, que cada vez va a haber más personas que nos van a ayudar. Pensar, por ejemplo, que en un podcast que tenía con nuestra compañera Laura, en el que, oye, ya están ayudando a los despachos, pues ayudando no solo al despacho, sino ayudando a los clientes del despacho, pues para integrar, por ejemplo, una herramienta de facturación con el propio despacho. Es decir, que empiezan a haber muchos freelance que tenemos que ir reuniéndonos de ellos. Pues para terminar, tenemos un comentario. Parece que habrá que escuchar a empleados y clientes, por supuesto. Fernando, soy más de la idea de Víctor, siempre en la búsqueda de tecnología y adaptación de esos desarrollos puntuales y mejoras. Para terminar, porque tenemos algunos seguidores muy graciosetes. Tengo que reconocerlo, muy graciosetes. Y mientras que han estado viendo el tweet, como yo creo que se aburren, o a lo mejor no hemos estado haciendo cosas interesantes, pues yo creo que el peor que sale es Raimundo, aunque a mí también me han puesto fino, pero voy a sacar por aquí una imagen, a ver si la tengo, a ver si la veis bien. Fijaos qué imagen más graciosa nos han puesto Belén Esteban, Raimundo. Bueno, pues con esto vamos a terminar. La verdad es que muy, muy graciosetes. Y oye, muchísimas gracias a los tres por estar aquí, Germán, Raimundo, Víctor, y a todos los que nos habéis estado siguiendo. Hemos tenido más seguidores que el otro día. Espero que en este ratillo pues hayáis podido
compartir inquietudes con lo que se ha estado diciendo. Algunas cosas a lo mejor no estoy de acuerdo, pero bueno, lo iremos viendo martes a martes. Y muchísimas gracias a todos. Muchas Bueno, gracias. gracias. Venga, un saludo. Chao. Chao.